We've, got a plan for 7, 8, and 9. Hola, por aquí los saluda Natalia Isabel y bienvenidos a un nuevo episodio de Movie Jam TV. Mucho se ha hablado por años sobre las secuelas de Star Wars, los episodios 7, 8 y 9, que Disney lanzó al adquirir los derechos de la franquicia creada por el icónico George Lucas. Y como ya debes saber en este punto, la recepción del público hacia estas secuelas siempre ha sido mixta entre quienes se sintieron satisfechos con la historia que presentan estos 3 episodios y los que se sienten tan insatisfechos que hasta quisieran que se vuelvan a rehacer estas películas. Sin embargo, un dato interesante en todo esto que no todos conocen es que George Lucas tenía un plan específico para lo que serían los episodios 7, 8 y 9, un plan que aparentemente incluso discutió con Disney antes de venderles los derechos, pero que a la larga la empresa decidió no seguir y quiso hacer sus propias películas desde cero, según expresa el mismo George Lucas. Pero en el libro titulado The Star Wars Archives, los archivos de Star Wars en español, que fue lanzado en el año 2018, George Lucas revela cuál era la verdadera historia de las secuelas y confesó la razón real por la que decidió vender su franquicia. En el libro, el autor Paul Duncan revela una conversación que tuvo sobre todo este tema con Lucas. Había planeado que la primera trilogía fuera sobre el padre, la segunda trilogía sobre el hijo y la tercera trilogía sobre la hija y los nietos, expresó el cineasta, refiriéndose a que la primera trilogía fue sobre el padre, sobre Anakin o Darth Vader, la segunda fue sobre el hijo, o sea, sobre Luke, y que entonces la tercera, la de las secuelas, trataría principalmente sobre Leia y sus hijos. Además agregó que las secuelas tratarían de cómo luego de la guerra y de haber muerto tanta gente, cómo entonces ahora se iban a reconstruir como civilización. Reconstruir después es más difícil que iniciar una rebelión o librar la guerra. Cuando ganas la guerra y peleas contra el ejército contrario, ¿qué haces?, añadió George. Asimismo, explicó que en su idea de las secuelas, los Stormtroopers no aceptarían tan fácilmente la derrota, así que se organizarían en un lugar específico de la galaxia para comenzar su propio país y su propia rebelión, ya que quieren ser Stormtroopers para siempre, por lo que entonces el caos de la galaxia continuaría. En este libro, Lucas también revela que Darth Maul sería el villano principal de las secuelas y que una chica que entrenó llamada Darth Talon sería la nueva Darth Vader. Maul eventualmente se convierte en el padrino del crimen en el universo porque mientras el imperio cayó, él tomó el control, explicó el cineasta. Además, confirmó que Leia sería quien reconstruiría la república luego de la guerra. Las películas tratan sobre Leia, ¿quién más sería la líder? Estaría intentando de construir la república, dijo el director, explicando que para lograr esto tendrían que quitarle el control a los mafiosos, quienes habían logrado obtenerlo en medio del caos. Las secuelas comienzan unos años después de Return of the Jedi y establecemos bastante rápido que existe este inframundo, que existen estos Stormtroopers que comenzaron sus propios planetas y que Luke está tratando de reiniciar a los Jedi, explicó George sobre las secuelas, quien además dejó saber que de haber existido 100,000 Jedi, ahora en las secuelas solo quedarían de 50 a máximo 100. Los Jedi tienen que volver a crecer desde cero, por lo que Luke tiene que encontrar niños de 2 y 3 años y entrenarlos. Tendrán que pasar 20 años antes de tener una nueva generación de Jedi, afirmó George. Al final de la trilogía, Luke habría reconstruido gran parte de los Jedi y tendríamos la renovación de la Nueva República, con Leia, la senadora Organa, convirtiéndose en la canciller suprema a cargo de todo. Entonces ella terminó siendo la elegida, aseguró el creador de Star Wars. Y al leer todo esto, George Lucas teniendo todas estas ideas y esta historia en su mente, uno se pregunta, ¿por qué entonces vendió la franquicia? Y todo tuvo mucho que ver con la edad y la etapa de vida en la que se encontraba. El director le explicó al autor de este libro que en el año 2012 él apenas estaba comenzando a montar la trilogía y que había podido contactar a algunos de los actores principales, o sea, probablemente por ejemplo a Mark Hamill, pero él sabía que tardaría al menos 10 años en hacer estas películas. Los episodios del 1 al 3 le tomaron del
1995 al 2005 en completarse, y en ese momento que decidió venderle Star Wars a Disney, George ya tenía 69 años y estaba a punto de tener una hija con su esposa. Lucas incluso consideró repetir la fórmula de trabajo que usó para Empire Strikes Back y Return of the Jedi, contratar a otro director y él supervisar el trabajo y la dirección de su historia. Pero el cineasta acepta que aunque él dijera que haría eso, realmente terminaría igual de envuelto en el proyecto e invertiría el mismo tiempo trabajando en estas películas que como lo hizo en Empire Strikes Back y en Return of the Jedi, a pesar de no haber sido oficialmente el director. En Empire Strikes Back y Return of the Jedi intenté apartarme del camino, pero no pude. Estuve allí todos los días. Aunque la gente era amiga mía e hicieron un gran trabajo, no era lo mismo a que yo lo hiciera, explicó Lucas. Así que el director decidió que se enfocaría en criar a su hija y, en palabras de él mismo, disfrutar la vida por un tiempo. Y además de su hija, Lucas tenía otro proyecto en mente que quería concretar: la construcción de un museo de arte que lleva construyéndose desde el 2018 en la ciudad de Los Ángeles y que está supuesto a abrir en el 2025. Pasé mi vida creando Star Wars 40 años y dejarlo fue muy doloroso, pero fue lo correcto. Pensé que iba a tener un poco más que decir sobre las siguientes 3 porque ya las había empezado, pero decidieron que querían hacer algo más, refiriéndose a que él pensó que podría opinar más sobre las decisiones creativas que Disney haría en estas películas. Las cosas no siempre salen como uno quiere, la vida es así, finalizó George Lucas. Y es que el director ha expresado en más de una ocasión que él explicó a Disney sus ideas para las secuelas, pero que ellos decidieron hacer algo completamente diferente e incluso sintió que tampoco quisieron que él estuviera muy envuelto en el proceso de las secuelas. They looked at the story and they said, we want to make something for the fans. They decided they were going to go do their own thing. They weren't that keen to have me involved anyway. Algo que, bueno, uno poniéndose en los zapatos de Disney como empresa es bastante entendible, porque obviamente Lucas, como creador original de Star Wars, iba a querer probablemente imponer muchas de sus ideas, y la realidad es que si vendió la franquicia, la vendió. Si él estaba interesado en tener aún algo de potestad creativa sobre las secuelas, entonces eso es algo que legalmente debió haber estado incluido en el contrato legal que firmaron, pero todo parece indicar que no lo estuvo, así que entiendo ambas partes. Entiendo la impotencia de George al ver que las secuelas fueron algo totalmente distinto a lo que él había imaginado y a lo que también al parecer le había expresado a Disney, pero también entiendo que Disney como empresa probablemente piensa que hicieron un negocio con George y que si le pagaron todo este dinero a cambio de los derechos fue precisamente para poder hacer creativamente lo que quisieran con las películas y con la franquicia. Nos guste esto a nosotros o no como fans, esa es la realidad del asunto y así son los negocios. Aunque claro que como fan de la franquicia me hubiera encantado ver en la pantalla grande la historia que George tenía en mente para las secuelas, porque me parece demasiado interesante y entretenida y más conectada a lo que es la esencia de Star Wars en comparación a lo que Disney nos dio. Pero por otro lado, también yo como fan le agradezco a Disney ciertas cosas que han hecho con la franquicia, como darnos la serie de Kenobi profundizando en el contexto e historia de las precuelas y habernos dado todas esas escenas de Hayden Christensen como Anakin en la serie de Ahsoka. Por años Anakin y Obi-Wan fueron personajes subestimados y maltratados por el fandom, así que como fan de las precuelas, a mí personalmente me encantó volver a ver a Hayden y a Ewan en la saga. Pero en fin, ¿ustedes qué piensan de todo esto? ¿Qué opinan de la idea que tenía George Lucas para las secuelas? No olviden contarnos su análisis y opinión en los comentarios, los estaremos leyendo y contestando en la medida en la que podamos, y recuerden darle like a este video, suscribirse al canal y darle click a la campanita para recibir contenido sobre sus series, películas y actores favoritos. Además, no olviden seguirnos en Instagram para aún más contenido.